Decían que la tierra estaba acabada. Una roca calcinada, abandonada tras el primer asedio orbital. Los almirantes del imperio se reían al hablar de ella. Mundo primitivo, espíritu quebrantado, una presa fácil. Y quizá al principio tenían razón. Yo estuve allí cuando el último consejo se rindió. El mando de la flota se dispersó, las colonias cayeron, las flotas de defensa exterior fueron destrozadas. Todos huimos o morimos. Yo era un capitán sin nave, un soldado sin guerra, hasta que recibí la llamada. No fue oficial. Ni canales de la flota, ni códigos de mando, solo una ráfaga encriptada del viejo mundo, enviada a través de satélites reliquia que ya nadie usaba. Preséntese en el fondeadero negro. Comunicaciones seguras. Sin rastro de IA. Pensé que era una broma, pero no tenía nada que perder. La lanzadera que tomé prestada apenas se mantenía de una pieza mientras avanzaba a duras penas entre campos de escombros y estaciones abandonadas, adentrándose en el lado oscuro de Saturno. Allí fue donde la encontré. El Leviatán. Sin registros públicos, sin matrícula, sin insignias de la flota. Simplemente una nave que no debería existir. Un maldito superportaaviones más grande que cualquier acorazado en el que hubiera servido. Construido en secreto, oculto bajo presupuestos opacos y núcleos de ingeniería clandestinos antes incluso de que empezara la guerra. Sin control de IA, sistemas manuales, tripulación exclusivamente humana. Era el último escupitajo de la Tierra en la cara del imperio. Y ahora querían que yo la comandara. No voy a mentir. Cuando puse un pie en su cubierta por primera vez, pensé que la guerra nos había vuelto locos a todos. Los hangares estaban llenos de viejos cazas de ataque, modificados con cañones de riel y torpedos ilegales. Los motores zumbaban con propulsores experimentales apenas probados. La tripulación, la mitad eran desertores, mercenarios, incluso convictos sacados de criosueño con promesas de amnistía o venganza. Le pregunté al hombre a cargo, un viejo y curtido agente de inteligencia llamado Comandante Hawk, ¿por qué yo? Me miró directamente a los ojos. Porque estás lo bastante furioso para luchar y eres lo bastante listo como para no hacer que nos maten a todos. Justo. Nos llevó semanas preparar a la tripulación para el combate. Entrenamos en silencio. Sin señales de banda ancha, sin charlas por las comunicaciones, por si los drones cazadores del imperio nos detectaban. Cada simulacro, cada lanzamiento, cada ciclo del reactor se ejecutaba a oscuras. Sentía la nave viva bajo mis botas, hambrienta de batalla, furiosa por haber estado tanto tiempo en las sombras. Finalmente, llegó la orden. La séptima flota del imperio se movía para tomar la estación Europa, el último bastión humano con astilleros en funcionamiento. Si la tomaban, la resistencia de la Tierra quedaría reducida a cenizas. Nuestras órdenes eran claras, golpearlos donde menos se lo esperaran. Le volví a preguntar a Hawk, ¿estamos seguros de que esta cosa puede enfrentarse a una flota imperial? Él solo sonrió. Vamos a darles un mal día. Llegó el día del lanzamiento. Yo estaba en el puente, con las manos apretadas en la barandilla mientras el Leviatán se encendía, silencioso hasta el último segundo. Entonces, los motores de espacio negro se activaron. Avanzamos a toda potencia por el sistema exterior, enmascarados por nubes de escombros y balizas de retransmisión muertas. El imperio nunca nos vio venir. Su flota estaba dispuesta en perfecta formación alrededor de Europa. Naves relucientes de oro y plata, esbeltas y arrogantes, con naves insignia erizadas de lanzas de plasma y desintegradores. No se molestaron en buscar amenazas. ¿Para qué? Se suponía que la Tierra estaba lisiada. Hasta que el Leviatán se desocultó y disparó. La primera salva, proyectiles de riel a velocidades relativistas, atravesó un crucero de batalla imperial, partiéndolo por la mitad antes de que sus alarmas siquiera sonaran. Nuestros cazas salieron a toda velocidad de las bahías, oleada tras oleada, golpeando a las escoltas de los portaaviones y a las fragatas de sensores. La red de mando del imperio se fracturó. Señales confusas, capitanes gritando a ciegas, naves virando demasiado tarde. Fue entonces cuando vi su nave insignia, un monstruoso acorazado, la Valiant Star, intentando realinear sus cañones hacia nosotros.
Sonreí con frialdad. Hagan virar la nave. Objetivo: sus motores. Andanada completa. Lo que ocurrió a continuación sería recordado por toda la galaxia. Hagan virar la nave. Objetivo: sus motores. Andanada completa. La orden salió de mi boca, calmada, controlada, pero por dentro ardía. La Valiant Star. Había visto esa nave una vez en una transmisión de la flota cuando empezó la guerra. Cuando la Tierra aún tenía un gobierno oficial. Cuando aún fingíamos que podíamos negociar con el Imperio. Era el orgullo de sus flotas centrales. Un acorazado imperial de más de 3 kilómetros de largo, erizado de armas de energía, blindado con compuestos de titanio que ninguna arma humana conocida podía penetrar de frente. Un símbolo flotante de la humillación de la Tierra. Ahora estaba en mi punto de mira. Timón, 5 grados de inclinación. Armas, baterías de riel de la 1 a la 6. Fuego a discreción. Ladré. A la orden, capitán, llegó la respuesta tensa del teniente Ford en artillería. Era un viejo marino espacial, con la barba salpicada de canas y los nudillos blancos sobre su consola. El Leviatán crujió a nuestro alrededor mientras los compensadores inerciales luchaban por seguir el ritmo de la súbita maniobra. No era un elegante crucero del Imperio. Era un behemoth. Cada movimiento, un esfuerzo. Cada corrección de rumbo, como luchar con una bestia enjaulada. Pero bajo su maltrecho casco, tenía dientes. Primera salva en camino, anunció Ford. A través del visor reforzado, vi los proyectiles cinéticos surcar el vacío, brillando como agujas de muerte contra el resplandor lejano de Europa. Sin explosiones de energía, sin efectos llamativos, solo velocidad pura y fría. La Valiant Star acababa de empezar a girar, sus torretas de lanzas de plasma calentándose, cuando los primeros proyectiles impactaron. Golpes directos en su sección de popa. Los escudos del acorazado brillaron, ondulando bajo el impacto. Luego, para mi satisfacción, fallaron por completo sobre una parte de su motor de estribor. La segunda oleada de proyectiles desgarró la superestructura expuesta, provocando explosiones secundarias que se extendieron a lo largo de la carcasa del motor. Los vítores estallaron en mi puente. Me permití una sonrisa sombría, pero no había tiempo para celebrar. ¿Daños en el objetivo?, pregunté bruscamente. La voz de Ford fue cortante. Un motor principal inutilizado, los escudos rotan frecuencias, las defensas de punto enemigas se están activando. Ahora están furiosos, dijo Hawk a mi lado, con los brazos cruzados. Nos lanzarán todo lo que tienen. Que lo hagan, gruñí. Timón, mantengan la distancia relativa. Cazas, continúen con la pantalla defensiva. Fijen como objetivo cualquier nodo de mando y control a través del holo táctico. Podía ver cómo cambiaba el campo de batalla más amplio. El resto de la flota del Imperio, casi 30 naves, se apresuraba a responder. Fragatas y cruceros ligeros se separaban para interceptar nuestras alas de ataque. Un par de portaaviones enemigos lanzaron nuevos escuadrones de drones. Pero el caos inicial que habíamos causado no podía deshacerse. La Valiant Star estaba lisiada. Su formación, destrozada. Y peor para ellos, su red de comunicaciones estaba fracturada, con órdenes contradictorias superpuestas recorriendo su flota. Nuestras unidades de interferencia trabajaban a toda máquina, alimentándolos con telemetría falsa y contactos fantasma. Aún así, sabía que no duraría. Una vez que sus capitanes se orientaran, intentarían acorralarnos. Ni siquiera el Leviatán podía enfrentarse a toda la séptima flota cara a cara. Informe de ingeniería, gritó mi segundo al mando, la comandante Holt. Motor principal al 80%. Generador de escudo de proa ciclando. Manténganlos en línea el mayor tiempo posible, dije. Armas, cambien el patrón. Alternen entre proyectiles cinéticos y de plasma. No les den a sus escudos una frecuencia estable a la que fijarse. Ford gruñó, a la orden. Otra ronda de temblores recorrió la cubierta mientras nuestras baterías de riel lanzaban otra andanada completa. Desde mi posición,
Vi como 3 corbetas imperiales se vaporizaban bajo el fuego sostenido de nuestros líderes de ala. Los campos de escombros empezaban a saturar el espacio local. Justo lo que necesitábamos. Fragatas imperiales aproximándose. Vector 317, advirtió Holt. Intento de flanqueo. Timón. Ajuste de rumbo. 10 grados a estribor. Preparen baterías laterales. El viejo casco del Leviatán le daba una extraña ventaja. A diferencia de las modernas naves imperiales diseñadas para un elegante combate frontal, estaba erizada de cañones en todos los vectores. No teníamos que girar para enfrentarnos a nuestros objetivos. Podíamos dejar que volaran directos a la picadora de carne. Las fragatas de flanqueo entraron rápido, intentando esquivar nuestras baterías principales. La primera de ellas, la ISS Trident, logró un lanzamiento de misiles limpio, estrellando una andanada de ojivas contra nuestros escudos de babor. Daño superficial en el casco, informó Holt. Sin penetraciones. Devuelvan el fuego, ordené. Los cañones de riel de la andanada rugieron. La Trident no tuvo una segunda oportunidad. Se partió bajo los impactos cinéticos, expulsando tripulación y restos al vacío. Vi la sonrisa de Hawk por el rabillo del ojo. Aún no saben a qué se enfrentan. No, estuve de acuerdo. Pero lo sabrán. Justo entonces, una alerta prioritaria parpadeó en el holo. Refuerzos imperiales en camino. Otro grupo de cruceros pesados entrando a toda velocidad en el sistema desde el perímetro de patrulla exterior. Nos estábamos quedando sin tiempo. Estado de la Valiant Star, exigí. Los dedos de Ford volaron por su consola. Sigue operativa. Maniobrabilidad mínima. Cañones principales cargándose. Intentarán dispararnos con plasma de largo alcance. Tomé mi decisión. Preparen todos los bombarderos de ataque para una incursión profunda. Objetivo: baterías principales y módulo del puente de la Valiant Star. Hawk enarcó una ceja. ¿Seguro de eso? Perderemos naves. Le sostuve la mirada. Mejor sangrar ahora que dejar que nos acorralen después. La eliminamos y el resto de su flota dudará. De acuerdo, dijo sombríamente, y luego se inclinó hacia el comunicador. Cubierta de vuelo, preparen ala negra para ataque profundo. Momentos después, oí la secuencia de lanzamiento resonar por la nave. Un profundo temblor mientras los bombarderos salían de nuestros hangares ventrales, naves de asalto pesadas cargadas con torpedos de fusión. A través del visor, seguí su rumbo, zigzagueando entre nubes de escombros, usando cascos destrozados como cobertura. Las defensas de punto imperiales se iluminaron, intentando derribarlos. Pero nuestros pilotos eran veteranos. Rebeldes, mercenarios, supervivientes, hombres con cuentas que saldar. La primera oleada se abrió paso, los torpedos impactando contra el casco superior de la Valiant Star. Un impacto directo en una torreta de lanza de plasma convirtió el cuadrante de proa en un cráter fundido. La segunda oleada siguió. Varias naves se perdieron por el fuego antiaéreo, pero suficientes lograron pasar. Entonces, aterrizó el gordo. Un único torpedo descendió, impactó justo delante del módulo del puente y detonó. Por un momento, el propio espacio pareció ondular por la fuerza. La superestructura del puente del acorazado se desvaneció en una nube de gas y escombros en expansión. Los vítores en mi puente esta vez fueron atronadores. Confirmado, gritó Holt. Puente destruido. La Valiant Star está a la deriva. Bien, dije con voz plana, a pesar de mi corazón acelerado. Señal a todas las alas. Reagrupación y preparación para vector de extracción. Capitán, dijo Hawk en voz baja, señalando la pantalla táctica. Lo vi. El resto de la flota imperial dudaba, su nave insignia desaparecida, su estructura de mando en caos, la mitad de su fuerza todavía enredada con nuestras pantallas de cazas. La oportunidad estaba ahí, pero si nos quedábamos demasiado tiempo, esos refuerzos nos atraparían. Timón, rumbo de extracción. Tracen ruta de salto a través de los campos de escombros locales, ordené, y preparen ráfagas de CME. Ford miró hacia atrás.
No vamos a acabar con ellos. Hoy no, dije sombríamente. Nuestro trabajo era quebrarlos. Ya lo hemos hecho. Crucé la mirada con Hawk. Y hemos enviado un mensaje. El Leviatán comenzó a virar, sus enormes motores retumbando mientras nos abríamos paso entre los restos. Las alas de cazas retrocedieron en formación de escolta cerrada. Detrás de nosotros, la vanagloriada séptima flota del Imperio permanecía en desorden, sin líder, sangrando, aturdida. No volví a hablar hasta que nuestra burbuja de propulsión se activó y las estrellas se estiraron en vetas de luz. Solo entonces solté el aliento que había estado conteniendo. No hemos terminado, dije en voz baja. Ni de lejos. El tránsito del salto duró poco menos de 2 minutos. 2 minutos de incertidumbre desgarradora. El Leviatán era tecnología antigua en muchos aspectos, pero sus motores negros eran otra cosa. Experimentales, peligrosos. Había visto naves menores hacerse pedazos al intentar forzarlos. Pero no ella. La vieja bestia aguantó. Cuando las estrellas volvieron a enfocarse, emergimos cerca de los anillos de Neptuno, nuestro punto de retirada preestablecido. En el momento en que el motor se apagó, me levanté de mi asiento de mando. «Estado», grité. Holt ya estaba revisando los datos. Motor estable, integridad del casco al 96%, escudos regenerándose, alas de ataque regresando, pérdidas y bajas leves. Mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. Holt exhaló. 7 pilotos perdidos. 2 balizas de socorro activas. Enviaremos lanzaderas de recuperación. Cerré los ojos por un instante. 7 caídos. Podría haber sido peor. Debería haber sido peor, dado lo que acabábamos de lograr. Pero incluso un solo hombre perdido era demasiado cuando a la flota le quedaban tan pocos. Ocúpense de los heridos y traigan a esos pilotos de vuelta, dije en voz baja. A la orden, capitán. En el puente, la adrenalina estaba desapareciendo. Hombres y mujeres se hundían ligeramente en sus asientos, sudor en sus rostros, ojos inyectados en sangre. Pero nadie abandonó su puesto. La euforia de la batalla fue reemplazada por otra cosa, la fría conciencia de lo que habíamos hecho. Habíamos lisiado a una flota imperial. Habíamos eliminado la Valiant Star, una nave que ninguna nave humana debería haber podido ni arañar. Y ahora todo el imperio vendría a por nosotros. Le hice un gesto a Hawk para que me siguiera mientras bajaba del estrado de mando y me dirigía a la sala de guerra adyacente al puente. La puerta se cerró con un siseo detrás de nosotros. La habitación estaba oscura, iluminada solo por un holoproyector central que mostraba un mapa táctico de Sol. Marcadores rojos donde el Imperio controlaba cada estación orbital, cada puerta de salto, cada punto estratégico. Solo quedaban unos pocos puntos verdes parpadeantes. Focos de resistencia, células rebeldes, naves no alineadas. Estábamos solos en un cementerio. Hawk encendió un cigarrillo, apoyándose en la mesa. Menudo primer viaje, capitán. Miré fijamente el mapa. Les hemos hecho daño. Exhaló humo por la nariz. Pero ahora vendrán a cazarnos. Eso iba a pasar de todos modos, dije. Pero ahora somos más que un rumor. Ahora saben que la Tierra sigue luchando. Me estudió. ¿Piensas volver a entrar? Levanté la vista. Todavía no. No podemos permitirnos otra lucha frontal. La próxima vez traerán un grupo de batalla. Quizá una flota de sector completa, y barrerán cada sistema exterior buscándonos. Entonces, ¿cuál es el plan? Señalé los puntos verdes dispersos. Ataques de guerrilla. Sabotaje. Nos movemos rápido. Golpeamos su logística, los obligamos a dispersarse. Si podemos mantenerlos persiguiendo sombras, ganaremos tiempo para la resistencia en la Tierra y las lunas. Hawk gruñó. Es una posibilidad remota. Es todo lo que tenemos. Un suave timbre nos interrumpió. La voz de Holt llegó por el comunicador. Capitán, ráfaga encriptada urgente. Prioridad 1. Parece que es del mando de la resistencia de Europa. Me enderecé. Pásamela. Un nuevo holo se encendió.
Una imagen granulada de un anciano curtido con un uniforme de la flota maltrecho. El almirante Kessler, uno de los pocos veteranos de la flota que no había sido capturado o asesinado. Su voz era áspera. Capitán Drake, si me oye, su asalto fue un maldito milagro. La flota del Imperio está en caos aquí fuera. Estamos aguantando en Europa por ahora, pero nueva información sugiere que han enviado un grupo de cazadores de élite. Naves ocultas, rápidas, quirúrgicas. Lo están buscando y tienen órdenes de matar o capturar a toda costa. Hawk silbó por lo bajo. Kessler continuó, la peor noticia. Hemos confirmado desembarcos de tropas del Imperio en Luna. Están acorralando a los civiles. Cualquiera sospechoso de ayudar a la resistencia está siendo ejecutado. Necesitamos una distracción. Golpéenlos de nuevo. Golpéenlos lo suficientemente fuerte como para sacar a esos bastardos de las colonias interiores. Si no lo hacemos, Luna caerá y la Tierra no tardará en seguirla. El mensaje terminó. Permanecí en silencio un largo momento. Finalmente, hablé. Tracen rumbo al sector de Luna. Hawk enarcó una ceja. Directo a la boca del lobo. Están masacrando a civiles, dije, con voz de hierro. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras eso ocurre. Asintió lentamente. A la orden, capitán. Activé el intercomunicador. A toda la tripulación, aquí Drake. Han luchado como demonios hoy. Se han ganado un descanso. Pero todavía no hay descanso. El Imperio avanza sobre Luna. Están asesinando a nuestra gente. Vamos a entrar. Vamos a hacer que sangren por cada centímetro. Un instante de silencio, luego un creciente coro de, a la orden, capitán, a través de los canales. Estaban cansados, ensangrentados, pero listos. Porque para nosotros, no había vuelta atrás. 6 horas después, estábamos listos. El Leviatán había sido reparado y rearmado, sus alas de ataque preparadas. Habíamos avanzado a oscuras a través de la sombra de Neptuno, trazando una serie de vectores de salto erráticos para despistar a los rastreadores. Hawk me encontró en la sala de preparación cuando nos acercábamos a la ignición final. Hemos captado comunicaciones, dijo sombríamente. Cazadores asesinos del Imperio ya en Sol. Al menos 2 naves, clase sigilosa. Sin perfil completo, pero son rápidas y letales. Era de esperar, dije. Me entregó una tablilla de datos. Además, el paquete de inteligencia de Kessler. Objetivo prioritario, puesto de mando avanzado imperial en Luna. Si lo golpeamos, decapitamos su operación. Estudié el mapa. El Imperio había establecido una base fortificada cerca del cráter Shackleton. Defensas orbitales, fuerzas terrestres pesadas, probables generadores de escudo. Un hueso duro de roer. Pero si lo lográramos, si destrozábamos ese puesto de mando, daríamos un respiro a la resistencia de Luna y obligaríamos al Imperio a desviar naves de la Tierra. Será una pelea a cuchillo, dijo Hawk en voz baja. Levanté la vista. Entonces afilaremos la hoja. 1 hora más tarde, hicimos el salto final, saliendo de MRL en las profundidades de la sombra lunar, por debajo de los planos de seguimiento orbital normales. Campo de sigilo activado, informó Holt. Sin pings por ahora. Lancen drones de reconocimiento, ordené. A través del holo, vimos a los diminutos drones desplegarse, enviándonos una imagen granulada y de barrido rápido del espacio de batalla. El puesto de mando del Imperio era formidable. Cúpulas de escudo brillando sobre la base. Cañones de plasma de superficie a órbita. Docenas de transportes de tropas y cañoneras en órbita. Pero aún no sabían que estábamos aquí. ¿Alas de ataque listas?, pregunté. Ford respondió, listas y cargadas. Bien, dije. Este es el plan. Fase 1. Bombardeo de precisión para desactivar los generadores de escudo. Fase 2. Alas de ataque rápido golpean los módulos de mando y las defensas antiaéreas. Fase 3. Lo rematamos desde la órbita. ¿Y los cazadores?, preguntó Hawk. Sonreí con frialdad. Si se muestran, los matamos.
No había bravuconería en mi voz, solo un simple hecho. No iba a permitir que los bastardos que habían quemado los cielos de la tierra nos cazaran como a presas. Activé el canal de toda la flota. Aquí Drake. Conocen la misión. Luna está bajo asedio. Nuestra gente está muriendo. No permitiremos que eso continúe. Golpeamos rápido, golpeamos duro, y no nos detenemos hasta que el Imperio sepa que no puede adueñarse de nuestros cielos. La tripulación respondió como una sola voz. A la orden, capitán. Timón, dije en voz baja, con los ojos fijos en el turbulento flujo táctico. Llévenos adentro. El Leviatán comenzó su lento avance hacia la órbita baja. Sus enormes cañones se encendieron, ciclando a través de patrones de puntería. Nuestros cazas se lanzaron, formas negras contra las estrellas. Abajo, el Imperio aún dormía, seguro en su arrogancia. Estaban a punto de despertar en el infierno. La tensión en el puente era como un alambre tenso, a punto de romperse. El Leviatán flotaba en órbita baja, su enorme mole enmascarada por la sombra lunar y las CME activas. Debajo de nosotros, el puesto de mando del Imperio brillaba con luces artificiales contra la superficie craterizada. Cúpulas de escudo arrogantes e impenetrables pulsaban con energía, cubriendo todo, desde sus antenas de comunicaciones hasta los barracones de tropas reforzados. Estaba de pie junto al visor, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en la imagen turbulenta. Mi tripulación trabajaba en silencio. Sin charlas, sin palabras malgastadas. Sabían lo que estaba en juego. Allá abajo estaban ejecutando a civiles. Cada segundo que esperábamos era sangre en nuestras manos. Solución de tiro final lista, capitán, informó Ford. Baterías de riel alineadas con las uniones del escudo. Alas de ataque en posición, añadió Holt, esperando la orden. Miré a Hawk. Me devolvió la mirada y luego asintió lentamente. Tomé aliento. Abran fuego. La primera salva de riel se estrelló contra los escudos exteriores del puesto de mando en perfecta sincronía. 6 proyectiles viajando a velocidades casi relativistas, cada uno dirigido a nodos críticos del escudo. El impacto fue inmediato. Distorsiones brillantes recorrieron las cúpulas protectoras. Atenuación del escudo al 15%, gritó Ford. Recarguen y disparen de nuevo, ordené. La segunda salva impactó antes de que sus sistemas pudieran ciclar por completo. Esta vez, abrimos brecha. Un escudo colapsó por completo, exponiendo una sección de los centros de comunicaciones y puntería de la base. Alas de ataque, adelante, espeté. Nuestros cazas entraron a baja altura, pegados a la superficie. Fuego antiaéreo y de defensas de punto los perseguían. Pero eran rápidos, hábiles. La primera oleada se abrió paso, lanzando municiones de precisión directamente sobre las estructuras expuestas. Explosiones desgarraron el puesto de mando, antenas de sensores destrozadas, baterías de plasma apagándose. Observé a través del holo táctico cómo la respuesta del Imperio se volvía caótica, las cañoneras despegaban. Los transportes de tropas iniciaron procedimientos de despegue de emergencia, pero estaban desorganizados, todavía recuperándose. Teníamos la iniciativa y pretendía mantenerla. Llévenos más abajo, ordené. Preparen bombardeo directo. Los ojos de Holt se abrieron ligeramente. Capitán, eso nos pondrá directamente en el alcance de sus cañones pesados. No pueden alcanzar lo que ya está dentro de su alcance, dije con frialdad. Nos acercamos. Los aplastamos. El Leviatán se lanzó a una brutal pasada en órbita baja, su enorme motor rugiendo. El compensador inercial de la nave se esforzó bajo la tensión, pero la vieja bestia se mantuvo firme. Baterías de andanada, fuego a discreción, grité. Los costados de la nave se iluminaron, desatando el infierno. Lanzas de plasma y proyectiles cinéticos atravesaron la menguante pantalla defensiva, penetrando profundamente en el corazón de la base imperial. El holo mostró los resultados. Torres de mando derrumbándose, depósitos de combustible estallando en tormentas de fuego, columnas de blindados enemigas destrozadas antes de poder desplegarse. Pero el coste estaba aumentando.
Cazadores asesinos enemigos en camino, advirtió Holt de repente. Múltiples contactos sigilosos acercándose rápido. Vector 215. Se me heló la sangre. Los asesinos de élite del Imperio nos habían encontrado. ¿Cuánto tiempo? Menos de 60 segundos para el enfrentamiento. Activé el canal de toda la flota. Todas las alas, rompan formación y ataquen. Prioridad, cazadores asesinos. Luego me volví hacia Ford. Desplieguen contramedidas. Activen defensas de punto. A la orden, capitán. El primer cazador asesino se reveló en un destello de luz. Casco negro y elegante, sin marcas visibles. Salió del sigilo a menos de 10 kilómetros de nuestro costado de babor. Ráfagas de plasma ya en camino. El Leviatán se estremeció bajo los impactos, los escudos brillando peligrosamente cerca del punto crítico. «Devuelvan el fuego», ladré. Nuestras torretas fijaron el objetivo, proyectiles de riel y fuego antiaéreo persiguiendo al depredador. El cazador era rápido, demasiado rápido para un impacto limpio a esa distancia, pero lo obligamos a retirarse, dañado. Luego, el segundo cazador se desocultó por nuestra popa, apuntando a los motores. «Maniobra evasiva», espeté. La vieja nave crujió mientras el timonel luchaba por pivotar. El fuego de plasma lamió nuestros escudos de popa, pero las contramedidas de Ford se dispararon en el momento perfecto. Señuelos y CME interrumpieron la puntería del cazador. Ala de ataque Delta enfrentándose al segundo cazador, informó Holt. Vi como 4 de nuestros mejores pilotos se lanzaban directamente a la lucha, con las armas disparando. 2 cayeron en la primera pasada, destrozados por la defensa de punto del cazador, pero los otros 2 presionaron, sacrificando todo por la victoria. Un torpedo dio en el blanco. El segundo cazador se desvaneció en una flor de plasma y escombros. Para entonces, toda la fuerza del Imperio estaba despierta. Más naves despegaban de la superficie de Luna. Cañoneras pesadas, interceptores, transportes de tropas. El espacio sobre la Luna se estaba convirtiendo en un avispero. «No podemos mantener esta posición mucho más tiempo», dijo Hawk con tensión. «Están dirigiendo medio batallón de cañoneras hacia nosotros». Miré de nuevo el mapa táctico. El puesto de mando estaba lisiado, con incendios arrasando la mitad del complejo, pero el golpe final aún no estaba asegurado. Tomé la decisión. Preparen la batería principal para un ataque concentrado. Un solo disparo. Objetivo, el núcleo de fusión central. Ford dudó. «Capitán, eso sobrecargará las bobinas del cañón». «Vale la pena». Apretó los dientes. «A la orden». El ciclo de carga pareció una eternidad. Cada momento, más naves enemigas se acercaban. Las luces del puente parpadeaban bajo los repetidos impactos. Las advertencias gritaban desde la mitad de las consolas. Pero el Leviatán aún no había terminado. «Batería principal fijada», gritó Ford. «Objetivo adquirido». Tomé una respiración profunda. «Fuego». El rayo que descendió no fue elegante. No fue limpio. Fue plasma puro y sobrecargado, extraído directamente de los reactores sangrantes de la nave. Atravesó lo que quedaba del puesto de mando imperial, perforó la superficie y se hundió profundamente en el núcleo de fusión enterrado. Por un momento, nada. Luego, toda la base estalló en una explosión al rojo vivo que iluminó la mitad de la Luna. En el holo táctico, las fuerzas imperiales se dispersaron en caos. La mitad de sus naves rompieron formación y huyeron. El resto luchaba por reagruparse. Permanecí de pie, con los puños apretados. «Eso es por los civiles», dije en voz baja. Pero aún no estábamos fuera de peligro. «Múltiples nuevos contactos en camino», gritó Holt. Grupo de cruceros pesados acercándose a toda velocidad desde la órbita terrestre. 10 minutos para la intercepción. Asentí sombríamente. «Hora de irse». «Vector de extracción trazado», dijo Hawk. «Señala todas las alas. Reagrupación para retirada». Los siguientes 10 minutos fueron un guantelete brutal. Cañoneras enemigas nos acosaron a cada paso.
Cazas entraban y salían de las ráfagas de fuego antiaéreo. El casco del Leviatán estaba chamuscado, picado, perdiendo atmósfera por media docena de compartimentos. Pero la nave aguantó, la tripulación aguantó, y mientras finalmente despejábamos la órbita lunar, el motor de extracción se activó. «Listos para saltar», confirmó Holt. «Di la última orden. Actívenlo». Cuando las estrellas volvieron a la normalidad, estábamos de nuevo en el espacio profundo, a la deriva, fríos y oscuros para evitar una persecución inmediata. Me quedé en el puente silencioso, mirando el holo táctico. La base del Imperio había desaparecido. Su invasión de Luna estaba en caos, y habíamos sobrevivido para luchar otro día. Más tarde, en la quietud de mis aposentos, Hawk se unió a mí. Servimos 2 vasos de whisky sintético de una vieja botella de antes de la guerra. «Por los muertos», dijo en voz baja, levantando su vaso. Asentí. «Y por aquellos por los que aún vale la pena luchar». Bebimos en silencio, porque ambos sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar. El Leviatán había hecho sangrar al Imperio. Ahora vendrían con más fuerza que nunca, y nosotros estaríamos esperando. Durante 3 días, navegamos en silencio. Sin balizas, sin ráfagas de comunicación, sin escaneos activos. Después de lo que habíamos hecho en Luna, el Imperio había inundado el sistema con patrullas, cruceros rápidos, fragatas sigilosas, drones de reconocimiento, barriendo cada ruta orbital desde Marte hasta el cinturón de Kuiper. El Leviatán se desplazaba por la negrura con motores pasivos, escondiéndose entre los restos destrozados de un antiguo campo minero. Cada hora, cambiábamos de posición con microimpulsos, manteniendo nuestro perfil térmico frío. Nadie hablaba mucho. Todos a bordo sabían que ahora éramos el objetivo. El Imperio no podía dejarnos vivir. Los habíamos humillado, lisiado a la séptima flota, destruido su puesto de mando en Luna y dado a la resistencia de todo solo un faro de esperanza. Eso no era algo que el Imperio tolerara. Me quedaba solo en el puente la mayoría de las noches, mirando la oscuridad, buscando sombras, esperando el cuchillo. Al 4.º día, finalmente captamos una ráfaga codificada. Hawk me la trajo a la sala de preparación, con los ojos oscuros por la fatiga. «Es de Kessler», dijo en voz baja. «Está vivo, a duras penas». Activó la reproducción. La voz de Kessler era áspera, forzada. «Drake, escucha. Necesitas saberlo. Elementos de la flota imperial se están concentrando cerca de Júpiter. No es un grupo de batalla estándar. Esto es peor. Oigo rumores sobre una nave de clase Inquisidor». Hawk maldijo por lo bajo. Yo permanecí impasible. «Confirmado. La información es inestable», carraspeó Kessler. «Pero si es cierto, tienes que huir. Un inquisidor no es solo una nave. Es un mensaje. Quemarán cada luna y estación para hacerte salir». El mensaje terminó en estática. Clase Inquisidor. Incluso el nombre hacía palidecer a los marinos espaciales más curtidos. Nunca había visto uno en acción. Ningún humano lo había hecho y vivido para contarlo. No eran naves de guerra en el sentido normal. Eran plataformas de ejecución diseñadas no solo para matar, sino para aterrorizar. Los rumores decían que estaban comandadas por los fanáticos del Imperio. Tripulaciones con el cerebro lavado para una lealtad absoluta. Sin prisioneros, sin cuartel. «Quieren hacer de nosotros un ejemplo», dijo Hawk sombríamente. Asentí. «Pondrán el sistema patas arriba para encontrarnos». Encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. «No podemos luchar contra eso de frente». «No», estuve de acuerdo. «Pero podemos hacer que sangren por cada metro que tomen». Convocamos un consejo de guerra de emergencia en la sala de reuniones principal del Leviatán. Se reunieron los oficiales superiores, Hawk, Holt, Ford, nuestro ingeniero jefe, nuestro líder de ala de vuelo. Una tripulación ruda, sacada de todos los rincones de la flota y la resistencia en ruinas, pero malditamente buenos en lo que hacían. Activé el holo táctico, que parpadeaba con datos de reconocimiento granulosos. «Esta es la situación», comencé. «Fuerzas imperiales concentrándose cerca de Júpiter.
Si la nave de clase Inquisidor es real, barrerán hacia afuera desde allí. Suponemos que se moverán en oleadas coordinadas, nos sacarán de nuestro escondite y forzarán un enfrentamiento decisivo. Ford gruñó. No sobreviviremos a una lucha directa. No vamos a darles una, dije. Nos moveremos, golpearemos y desapareceremos. Minaremos las rutas de tránsito, emboscaremos naves de suministro, extenderemos su red. Cuanto más los dispersemos, menos naves tendrán para proteger sus activos principales. La sala quedó en silencio por un instante. Finalmente, Hawk habló. ¿Y el final del juego? Le sostuve la mirada. Encontramos al Inquisidor y lo matamos. Nadie se rió. Nadie se burló. Solo asintieron sombríamente. Sabían que era un suicidio. Pero también sabían que no había otra opción. La semana siguiente fue un torbellino de guerra de guerrillas. El Leviatán se movió por el sistema como un fantasma, atacando objetivos de oportunidad. En Io, emboscamos un convoy de combustible del Imperio, lisiando 2 petróleros pesados y dejando a sus escoltas ardiendo en el espacio. Cerca de Ceres, minamos las rutas orbitales, obligando a todo un grupo de exploradores del Imperio a dispersarse en pánico. Cada golpe atraía más fuerzas imperiales lejos del punto de concentración de Júpiter. Pero con cada ataque, el cerco se estrechaba. Al 9º día, llegó el primer contacto directo. Una fragata de reconocimiento imperial salió del sigilo a apenas 5.000 clics de nuestro flanco de estribor. Estaba en el puente cuando las alarmas chillaron. «Contacto», gritó Holt. «Rumbo 095, acaba de salir del sigilo, lanzando drones». «Puestos de combate», ordené. «Viren para atacar». El Leviatán giró pesadamente, sus baterías laterales disparando. La primera andanada de proyectiles de Riel alcanzó a la fragata en el centro, aplastando su sección de proa, pero no antes de que enviara una señal de socorro. El rostro de Ford era sombrío. «Saben que estamos aquí». Activé el canal. «A toda la tripulación, prepárense para una ignición rápida. Nos movemos». Saltamos 2 veces en rápida sucesión. Saltos cortos y duros que forzaron las bobinas de propulsión al límite. Pero no fue suficiente. Holt informó sombríamente. Elementos pesados del Imperio acercándose rápido. Múltiples vectores. Y entonces, la señal. Un pulso en todo el sistema lo suficientemente fuerte como para atravesar todas las pantallas de CME. El Inquisidor había llegado. Lo detectamos en el escáner profundo 1 hora después. No era una nave normal. Era una forma negra contra las estrellas, monolítica, angular, erizada de armas de diseño desconocido. «Dios mío», susurró Ford, «esa cosa es más grande que el Leviatán». «Por 1/3, al menos», dijo Hawk en voz baja. Pero no era el tamaño lo que helaba la sangre. La transmisión llegó después. Una voz fría y mecánica transmitida en todos los canales. «Aquí el Inquisidor Vox Dominus. Están marcados para el exterminio. No hay escape. No hay rendición. Todos los que los alberguen morirán». El puente estaba en silencio. Me levanté lentamente. «Quieren miedo», dije en voz baja. «Les daremos fuego». Teníamos una oportunidad. El Inquisidor se movía como una bestia, forzando todas las rutas hacia Saturno. Si llegaba a las colonias interiores, la resistencia se haría añicos. Teníamos que atacar primero. Expuse el plan. Loco, desesperado, pero la única oportunidad que teníamos. Organizaríamos una emboscada en el borde de los anillos, usaríamos los escombros y la interferencia para enmascarar nuestra aproximación, colocaríamos minas, tenderíamos trampas, y luego atraeríamos al Vox Dominus al alcance y lo golpearíamos con todo lo que teníamos. «No tendremos una segunda oportunidad», les dije. «Si esto falla, morimos», terminó Hawk. Asentí. «Pero si tenemos éxito, le damos a la humanidad un futuro». Ahora, mientras estoy una vez más en el puente del Leviatán, el momento se acerca. Hemos minado el campo de anillos. Los cazas están en posiciones de emboscada. La tripulación está lista, cargada,
preparada. El inquisidor está llegando, su casco negro avanzando hacia nosotros, barriendo el espacio a su paso. Este es el momento. Miro a Hawk. Él sonríe tensamente. Listo para el tercer asalto, capitán. Sonrío sombríamente. Siempre. Los anillos de Saturno estaban en silencio. Desde el puente del Leviatán, todo lo que podíamos ver era oscuridad salpicada de pálidos escombros. Hielo, roca, fragmentos de metal, los restos de un cementerio de antiguas operaciones mineras. Cobertura perfecta si sabías cómo usarla. Y nosotros sabíamos. Estaba en el puesto de proa, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Nuestras minas estaban activas, dispuestas en 3 bandas a lo largo del vector de aproximación. Los cazas estaban fríos y silenciosos, ocultos entre los cúmulos de hielo más grandes. Todas las baterías del Leviatán estaban cargadas y listas, pero funcionando con energía pasiva para evitar la detección. Hawk se acercó a mi lado. Nos escanearán en cuanto salgan de la ignición exterior. Asentí. Buscarán una presa fácil. Les daremos un infierno. Pasaron 10 minutos, luego 20. La tensión se intensificaba con cada segundo. La tripulación apenas respiraba. Cada pantalla, cada escáner, cada ojo en la negrura del frente. Entonces Holt habló, con voz suave y fría: contacto. El inquisidor, Vox Dominus, emergió del vacío como un depredador. Sin destello de salto, sin advertencia, solo una forma negra deslizándose a través del plano de los anillos, escoltado por una falange de fragatas sigilosas del Imperio. Tamaño confirmado, dijo Holt sombríamente. Casco compuesto de 4 kilómetros, firmas de energía no identificadas. Estudié la pantalla. Esa cosa no era una nave. Era un arma. Su casco estaba erizado de torretas desconocidas, extraños conjuntos cristalinos que pulsaban con una luz oscura. A lo largo de sus flancos, barcazas de ejecución, naves destinadas al bombardeo planetario y al exterminio masivo de civiles. El Imperio no lo había enviado a luchar contra nosotros. Lo había enviado a borrarnos a nosotros y a cualquiera que nos ayudara de la existencia. Activé el canal de toda la nave. Aquí el capitán Drake. Tenemos al Vox Dominus a la vista. Sin retirada. Sin rendición. Los golpeamos aquí o morimos. Por la tierra, por Luna, por cada vida que han aplastado. A través de las comunicaciones, un coro respondió: a la orden, capitán. La trampa estaba puesta. Ahora era el momento de activarla. El inquisidor avanzaba, lento, deliberado, arrogante. Sus escoltas se desplegaron, escaneando el campo de anillos, con las armas encendidas, pero sin disparar todavía. «Creen que estamos huyendo», murmuró Hawk. «Bien», dije. En el momento exacto en que el Vox Dominus cruzó la primera banda de minas, di la orden. «Detonen». El campo de anillos se iluminó con furia. Docenas de minas se activaron a la vez. Ondas de choque cinéticas, pulsos PEM, cargas de plasma desgarrando el flanco del inquisidor y sus escoltas más cercanas. 2 fragatas sigilosas se vaporizaron al instante. El Vox Dominus se estremeció, los destellos de sus escudos cayendo en cascada por su casco, pero aguantó. «Escudos al 80%, informó Holt. «Están ciclando rápido». Asentí sombríamente. Fase 2. Cazas, ataquen. Nuestras alas salieron de su cobertura, un enjambre negro de furia. Misiles, proyectiles de riel, torpedos, todos dirigidos a la matriz de proa y los bancos de sensores del inquisidor. La primera oleada dio en el blanco. 3 de las matrices de proa se hicieron añicos, dejando cráteres brillantes. Pero el inquisidor respondió con algo nuevo. Una onda de energía oscura surgió de su casco. De repente, docenas de torretas cristalinas pivotaron y desataron lanzas de rayos. No plasma, no láser. Algo peor. Haces de gravitones coherentes. El primer rayo atravesó un ala de cazas entera en un parpadeo. Sin explosión, solo un colapso repentino en polvo. Hawk maldijo. «Dios, ¿qué es eso?» «Tecnología desconocida»,
dijo Holt, con la voz tensa. Escudos inútiles. Cascos también. Apreté los puños. Nos adaptamos. Ala 2, cambien a ataques de flanqueo. Objetivo, motores. Sigan moviéndose. El Leviatán se encendió, saliendo de su cobertura. Todas las baterías, fuego, ordené. Nuestros cañones de riel y lanzas de plasma rugieron. Salvas masivas se estrellaron contra el costado de estribor del Vox Dominus. Esta vez, el Inquisidor se inmutó, los nodos de sus escudos chispeando bajo el asalto. Pero entonces giró, lento pero deliberado, apuntando sus baterías de proa hacia nosotros. «Prepárense para el impacto», gritó Holt. La primera andanada golpeó como un martillo. El Leviatán se sacudió bajo el asalto. Escudos doblándose, sirenas de advertencia gritando. «Escudos al 60%, gritó Holt. «Mantengan el fuego», espeté. «Rompemos sus escudos, tenemos una oportunidad». Entonces empeoró. El Vox Dominus lanzó torpedos de abordaje. Docenas de cápsulas elegantes se arquearon hacia nosotros, apuntando a nuestro casco ventral. «Quieren destriparnos desde dentro», gruñó Hawk. Activé las comunicaciones internas. «A toda la tripulación, prepárense para abordaje. Cierren todas las cubiertas más allá de la sección 12. Marines a puestos defensivos». Las primeras cápsulas impactaron. Profundos temblores sacudieron el casco. «Alarmas de abordaje. Cubierta 5 a 8, informó Holt. Miré a Hawk. «Tienes el puente». Él asintió. Agarré mi arma de mano y corrí hacia el ascensor. La cubierta 5 era un caos. Soldados de asalto del Imperio, con armaduras negras, sin insignias, inundaban los pasillos. Nuestros marines estaban atrincherados detrás de barricadas improvisadas, intercambiando un brutal fuego a corta distancia. Me uní a la línea sin dudarlo, derribé a 2 incursores con disparos limpios al visor. «Mantengan la línea», grité. «No retrocedan». Habitación por habitación, pasillo por pasillo, luchamos. Perdí la noción del tiempo, de las heridas, del dolor. Solo la lucha cruda, la necesidad de resistir. Los cuerpos se apilaban. El aire apestaba a circuitos quemados y sangre. Finalmente, las cargas de detonación despejaron al último equipo de abordaje. La voz de Hawk llegó por las comunicaciones. «Capitán, los escudos están casi caídos, pero sus motores principales están expuestos». Me limpié la sangre de la cara. «En camino». De vuelta en el puente, la vista era sombría. El Leviatán sangraba, con el casco chamuscado, los sistemas dañados, pero seguía luchando. Y el Inquisidor, sus escudos parpadeaban. Las rejillas de ventilación de los motores expuestos brillaban como objetivos. «Ahora», dije, «salva completa. Todas las baterías. Objetivo, esas rejillas». La última andanada fue todo lo que teníamos. Proyectiles de riel, ráfagas de plasma, cañón principal sobrecargado. El Vox Dominus se estremeció. Luego, una rejilla se rompió. Una reacción en cadena recorrió su espina dorsal. Explosiones internas desgarrando su corazón. Observé con frialdad cómo el monstruo se fracturaba. No desaparecido, no muerto, pero herido, sangrando y en retirada. «Capitán, se están retirando», gritó Holt. «Las escoltas del Imperio en plena retirada». Exhalé lentamente. No estábamos muertos. Habíamos sobrevivido. Y el Vox Dominus, el gran terror del Imperio, estaba huyendo. Más tarde, en la tranquila calma posterior, me quedé solo en el maltrecho puente. El Leviatán estaba marcado, su tripulación exhausta, pero viva. Hawk cojeó hasta mi lado. «No está mal para la última nave de un planeta muerto», dijo con una sonrisa cansada. Le sostuve la mirada. «No hemos terminado», dije en voz baja. «No hasta que el Imperio caiga». Él asintió. Y en la oscuridad, el Leviatán volvió a dirigir su maltrecha proa hacia las estrellas. 3 días después de la batalla, todavía estábamos recogiendo los pedazos. El Leviatán cojeaba por el espacio profundo,
mucho más allá de la órbita de Saturno, ahora una órbita cementerio diseñada para darnos tiempo. Sin ráfagas de comunicación, sin pings, navegando en silencio. La nave era un desastre, pero estaba viva. Fracturas en el casco parcheadas con placas de emergencia. La mitad de las baterías exteriores fuera de línea. Los equipos de ingeniería trabajaban en turnos las 24 horas para evitar que los reactores se sobrecargaran. Pero era la tripulación lo que más me preocupaba. Ojos cansados, hombros caídos, hombres y mujeres funcionando solo con adrenalina y un orgullo obstinado. Habíamos asestado un golpe. Dañado a un inquisidor, algo que nadie había hecho nunca. Pero el coste había sido brutal. Habíamos perdido 17 pilotos, media ala de ataque, casi 2 docenas de muertos en la acción de abordaje, más heridos, y la lucha no había terminado. Estaba solo en la cúpula de observación junto al puente, mirando la negrura más allá del visor. El enemigo no se estaba retirando, ni mucho menos. Nuestros escaneos pasivos de largo alcance ya habían detectado movimiento. Refuerzos del Imperio llegando a Sol. Grupos de flota completos esta vez. Acorazados, portaaviones, escoltas. Y lo peor de todo, el Vox Dominus había desaparecido de los escáneres. No destruido, solo desaparecido, escondiéndose, curándose y cazando. Hawk me encontró allí, con 2 tazas de café sintético en la mano. «Tienes un aspecto terrible», dijo, entregándome una. La cogí. «Habla por ti». Bebimos en silencio un momento, observando las estrellas muertas. Finalmente, habló. «Vienen. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Crees que Kessler puede detenerlos?» Negé con la cabeza. Europa está en ruinas. Luna apenas aguanta. Los búnkeres de la Tierra están sellados. Pero es solo cuestión de tiempo. Dejé la taza, con voz baja. Esto ya no se trata solo de nosotros. El Imperio quiere acabar con esto. Quebrantar a la humanidad de una vez por todas. El rostro de Hawk se ensombreció. Y empezarán con el Leviatán. Asentí. Ahora somos el símbolo, la única nave que no pudieron matar. Mientras luchemos, la resistencia respira. Él esbozó una sonrisa sombría. Entonces les daremos una lucha infernal. Fue entonces cuando llegó la ráfaga encriptada. Holt corrió a la cúpula, con una tablilla en la mano. «Capitán, mensaje prioritario. Fuente, células de la resistencia cerca de Marte. Solo para sus ojos». La abrí. El mensaje era breve, contundente. Inteligencia crítica recuperada. Imperio preparando purga final. Flota de exterminio completa en camino. Objetivo, la Tierra. Tiempo hasta el contacto, 4 días. 4 días. Miré el mapa holográfico en la sala de guerra más tarde ese ciclo. Los marcadores eran sombríos. 3 grupos de flota en camino. Una fuerza combinada que no podíamos igualar. Y detrás de ellos, casi con certeza, el Vox Dominus. «Quieren quemar la Tierra», dijo Holt en voz baja, tal como prometían las viejas transmisiones de amenazas. «No», dijo Hawk. «Esta vez lo harán. No pueden permitirse no hacerlo después de lo que hicimos». Ford frunció el ceño. «No podemos detener ese tipo de fuerza». Asentí. «No de frente». Me levanté lentamente, mirando a cada oficial por turno. «No los detenemos luchando contra su flota». Señalé el holo, el centro de la formación. «Los detenemos cortando la cabeza». El plan era una locura. Todos lo sabían. Pero era la única oportunidad que teníamos. El Vox Dominus no era solo un buque de guerra. Ahora era el nexo de mando, coordinando la flota de exterminio. Sin él, toda la fuerza se ralentizaría, perdería cohesión, daría tiempo a la Tierra. Así que lo atacaríamos antes de que llegara a la órbita terrestre. Una incursión de penetración profunda. Una nave, una tripulación contra lo peor del Imperio. Durante 3 días, nos preparamos. Las reparaciones se llevaron al límite. Placas de blindaje de emergencia. Nuevas unidades de CME improvisadas con piezas de repuesto.
Cada hombre y mujer a bordo conocía las probabilidades. Sin ilusiones. Hawk lo dijo mejor la noche antes de partir. Este es un viaje de ida. No discutí. Solo los miré a todos a los ojos. Somos la última cuchilla de la humanidad, dije. Cortamos profundo o morimos en el intento. Luego vino el salto final. El Leviatán avanzó con fuerza hacia el sistema interior. Rastreamos al Vox Dominus, visto por última vez cerca del cinturón de asteroides, concentrándose para su embestida final. Nuestra ventana era muy estrecha. Para cuando llegamos al alcance de intercepción, la flota enemiga ya se estaba formando. Formaciones masivas, cruceros, portaaviones, transportes de asalto, y en el corazón, la forma negra del Inquisidor, entero de nuevo, reparado, más fuerte. La aproximación fue brutal. Exploradores del Imperio barrían el cinturón exterior. Navegamos en frío, abriéndonos paso entre campos de escombros y nubes de rocas. Cada kilómetro, otro riesgo. Para cuando llegamos al alcance final, nuestro casco exterior estaba marcado y maltrecho. Habíamos gastado la mitad de nuestras cápsulas de CME solo para permanecer ocultos. Pero estábamos allí, en rango de ataque. Ahora, en el puente, todos los ojos estaban fijos en el holo táctico. El Vox Dominus estaba delante, con los escudos arriba, las escoltas cerca. Aún no había debilidad. Miré a Hawk. ¿Estás listo? Él sonrió. Nací listo. Activé las comunicaciones de la nave. Este es el momento. Incursión final. Sin retirada. Sin rendición. A través de la nave, llegó la respuesta. Voces cansadas, duras. A la orden, capitán. Di la orden. Ataque. Incursión. El Leviatán rugió a la vida. Motores encendidos, escudos levantándose, armas calientes. Nos lanzamos a la refriega. Las escoltas giraron, armas disparando, lanzas de plasma, enjambres de misiles. Los escudos brillaron. El casco tembló. Pero presionamos, directos hacia el Vox Dominus. Baterías principales, objetivo, nodos de escudo primarios, ordené. Los artilleros de Ford desataron el infierno. Proyectiles de riel martillaron los flancos del Inquisidor. Los destellos de los escudos ondularon, en cascada. Aún no era suficiente. Entonces llegó el contraataque. El Vox Dominus desató de nuevo sus lanzas de rayos. Haces de gravitones cortando el espacio. Un rayo barrió el casco de estribor del Leviatán, desgarrando placas, expulsando atmósfera. Escudos al 40%, gritó Holt. Mantengan el rumbo, espeté. Nos acercamos a distancia de lucha, acuchilló. Menos de 50 kilómetros distancia suicida, pero ahí es donde teníamos que estar. Activé ingeniería. Sobrecarguen el cañón principal. Prepárense para un último disparo. Los ojos de Hawk se abrieron de par en par. Volarás la bobina. Asentí. Lo sé. Él sonrió ferozmente. Menuda forma de morir. Avanzamos a toda máquina, abriéndonos paso a través de la pantalla de escoltas. Las baterías secundarias destrozaron fragatas. Los cazas se lanzaron a nuestro lado. Incursiones kamikaze. Entonces, el alcance final. Ford gritó, cañón principal listo. Di la última orden. Fuego. El disparo fue cegador. Un rayo abrasador, plasma puro, sobrecargado más allá del diseño. Impactó en el centro, en el núcleo de mando del Inquisidor. Por un instante, nada. Luego, el núcleo detonó. El Vox Dominus se resquebrajó. Una tormenta de fuego en expansión desgarrando su longitud. Los escudos fallaron. El casco se partió. El terror negro del Imperio desechó. Pero la onda expansiva nos alcanzó. El Leviatán dio tumbos. Casco ardiendo, sistemas fallando. Recuerdo agarrarme a la barandilla de mando. Fuego, alarmas, metal gritando, luego la oscuridad. Cuando desperté, estaba en la enfermería. La mitad de la nave había desaparecido. Bajas graves. Pero lo habíamos logrado.
El Vox Dominus estaba destruido y la flota de exterminio, sin líder, se dispersó. La Tierra estaba a salvo, por ahora. Más tarde, en el destrozado puente, estaba con Hawk. Miramos los restos, a la deriva en el vacío. Él sonrió a través de labios ensangrentados. Menuda lucha. Asentí. No ha terminado. Él se rió roncamente. Por supuesto que no. Y en la negrura, el maltrecho Leviatán se volvió una vez más hacia la siguiente batalla. Nos llevó 5 días salir de la zona de los restos. El Leviatán apenas era una nave. La mitad de nuestras cubiertas destrozadas, los motores lisiados, el soporte vital funcionando con sistemas de respaldo, las brechas del casco selladas con placas recuperadas y pura fuerza de voluntad. Quizás teníamos un 30% de la tripulación todavía en pie, y la mayoría de ellos eran heridos leves, pero estábamos vivos y el Vox Dominus había desaparecido. La noticia ya se estaba extendiendo. Grupos de la resistencia por todo el sistema recibiendo la noticia. El Inquisidor destruido. La flota de exterminio rota. La Tierra a salvo, por ahora. Pero ninguno de nosotros celebraba. Todavía no, porque la guerra no había terminado. Estaba de pie en lo que quedaba del puente. Cableado parcheado serpenteando por la cubierta chamuscada, el humo todavía pegado al aire. Hawk entró cojeando, con un vendaje en el costado y los ojos inyectados en sangre. Interceptado de Kessler, dijo, entregándome una tablilla maltrecha. La abrí. La voz del almirante era ronca, desesperada. Drake, el imperio no se retira. Se están reagrupando. Nuevos elementos de mando en camino. Lealistas del núcleo de la flota, fanáticos. No se detendrán. Te queda una oportunidad. Encuentra su nave de mando. Elimínala o la Tierra arderá de todos modos. Hawk exhaló lentamente. Simplemente no dejan de venir. Asentí sombríamente. Esperábamos esto. Miré el mapa holográfico. La mitad de los marcadores ahora estaban obsoletos. Pero una cosa estaba clara. El imperio no se estaba retirando. Estaban lanzando todo lo que tenían. Una última purga. Y si establecían un nuevo nexo de mando, si estabilizaban la flota, perderíamos nuestra oportunidad. Teníamos una última cuchilla que clavar. Convoqué una asamblea para toda la nave. Lo que quedaba de la tripulación se reunió en la maltrecha bahía del hangar, ahora sin casas, solo metal chamuscado y paredes manchadas de humo. Me subí a una caja, con la voz firme a pesar del agotamiento que me carcomía los huesos. ¿Saben lo que hemos hecho? Dije. Hemos lisiado al Inquisidor. Hemos comprado tiempo para la Tierra, pero no es suficiente. Recorrí la sala con la mirada. Vienen de nuevo. Una nueva flota de mando. Y si la consolidan, se acabó. Dejé que eso flotara en el aire. Nos queda una oportunidad, un último ataque. Eliminamos su nueva nave insignia, el corazón de su red de mando. Si no lo hacemos, no habrá una segunda oportunidad. Silencio. Luego la voz de Holt, ronca, pero firme. Estamos con usted, capitán. Siguió un coro desigual. A la orden, capitán. Trabajamos durante la noche, desmontando sistemas, redirigiendo energía, improvisando armas. La nave era un desastre, pero todavía tenía garras. Nuestro último objetivo, la ISS Imperator, el nuevo acorazado de mando del imperio. Más grande incluso que el Vox Dominus, pero sin la tecnología exótica del Inquisidor. Brutal, eficiente, vulnerable si nos acercábamos. Se estaba concentrando cerca del punto de Lagrange de la Tierra, la última parada para el próximo asalto. Si atacábamos primero, antes de que su flota se coordinara por completo, podríamos destrozarla. El salto era un suicidio. El Leviatán apenas podía gestionar una ignición corta, y mucho menos una inserción en el sistema profundo. Las bobinas del motor al borde del fallo, los sistemas de navegación a ciegas en algunos puntos. Pero no había otra opción. Hawk me miró mientras nos preparábamos para el salto final. ¿Seguro de esto, capitán? Sonreí sombríamente. No. Él se rió, seco, ronco.
Bien. Sería una lástima morir en algo seguro. Saltamos al amanecer. Las estrellas se doblaron, la maltrecha nave temblando al atravesar la brecha. Cuando emergimos, las alarmas gritaron. La ISS Imperator estaba allí, monstruosa, brillando en el vacío. Las escoltas ya se desplegaban. Nos vieron en el segundo en que llegamos. Esta vez no hubo sorpresa, solo guerra. Puestos de combate, grité. El Leviatán viró bruscamente, cojeando con la mitad de los propulsores, los escudos parpadeando. Nuestros cañones abrieron fuego primero, proyectiles de riel impactando en las corbetas de escolta, dispersando su pantalla. Pero era la Imperator lo que queríamos. Nos lanzamos directamente hacia ella a través de tormentas de plasma, nubes de misiles, lanzas de rayos. Las cubiertas temblaban, los incendios se desataban. La tripulación luchaba por mantener los sistemas en línea, pero seguimos presionando. Entonces llegó el contragolpe. Una andanada de la Imperator se estrelló contra nuestro estribor, abriendo 3 cubiertas y expulsando cuerpos al vacío. «Bajas», gritó Holt. «Múltiples brechas en el casco». «Mantengan el rumbo», ladré. Llegamos a distancia de lucha, acuchilló. Menos de 20 kilómetros. Activé la red de mando. Toda la tripulación, prepárense para una embestida de abordaje. Rompemos ese casco. La sonrisa de Hawk era salvaje. Un plan infernal. Lo miré. El último que tenemos. El Leviatán rugió hacia adelante, maltrecho, roto, pero desafiante. Chocamos contra el flanco de babor de la Imperator. Rayos de corte de plasma disparando a quemarropa. Luego, se lanzaron las cápsulas de abordaje. Nuestros últimos marines asaltando la nave enemiga. Fui con ellos. La lucha en el interior fue una locura. A corta distancia. Humo, sangre, soldados del Imperio por todas partes, fanáticos armados hasta los dientes. Pero nuestros marines no se quebraron. Habitación por habitación, luchamos hacia el núcleo de mando. Para cuando llegamos a la última cubierta, la mitad de nuestra fuerza había caído. Atravesé una puerta blindada en ruinas, con el arma humeante. Y allí estaba, el nexo de mando. No dudé. Coloqué yo mismo las últimas cargas de fusión, con los dedos ensangrentados y la respiración entrecortada. Mientras activaba el temporizador, Hawk tropezó a mi lado. Miró el núcleo, luego a mí. Bueno, carraspeó. Supongo que esto es todo. Sonreí débilmente. No. Este es su fin. Luchamos para volver al punto de la brecha. Las alarmas aullaban, los mamparos se derrumbaban. No esperaba lograrlo, pero de alguna manera, salimos. La última lanzadera despegó justo cuando las cargas explotaron. Desde el puente en ruinas del Leviatán, lo vimos. La ISS Imperator, el corazón de la flota, estalló en un sol de fuego. Desaparecida. A través del holo, las señales enemigas se fracturaron. Las comunicaciones del Imperio se rompieron. Desorden, pánico. Su asalto se detuvo, se dispersó, y la tierra vivió. Más tarde, a la deriva en la negrura, Hawk se sentó a mi lado, vendado, quemado, sonriendo como un demonio. «Menuda guerra», dijo. Asentí, con la voz ronca. «Aún no ha terminado». Él se rió roncamente. «Pero les dimos algo que recordar». Y allí fuera, en la oscuridad, los restos maltrechos del Leviatán se volvieron una vez más hacia casa. No enteros, no victoriosos, pero todavía luchando. Porque mientras quedara una nave, la tierra nunca se arrodillaría.